El niño estaba sentado en el escalón principal de Blackthorn Hall, con un pájaro de madera tallada en el regazo y las piernas balanceándose sobre el borde de la piedra. Tenía 5 años. Sus zapatos le quedaban pequeños y se había abrochado mal el abrigo. El botón superior estaba en el segundo ojal, lo que hacía que el cuello se tensara contra su garganta. Parecía no importarle. Sostenía el pájaro como los niños sostienen las cosas que han llevado consigo durante un largo camino. Con flojedad, como si sus dedos hubieran memorizado la forma y ya no necesitaran apretar. La luz del alba acariciaba el camino de grava. En algún lugar dentro de la casa, un reloj dio las 6. Rosalind observaba desde la sombra del pasillo de servicio, a unos 9 metros de altura y hacia la izquierda, a través de una ventana tan sucia que el cristal teñía la mañana de color ámbar. Presionó la palma de la mano contra la pared. La piedra estaba fría. Su respiración venía en jadeos cortos, y contaba cada uno, porque contar era lo único que su mente podía hacer que no fuera gritar. Lo había dejado allí hacía 11 minutos, se había arrodillado sobre la grava húmeda, le había abrochado mal el abrigo porque sus manos no dejaban de temblar y le había dicho las palabras que había ensayado en la oscuridad durante 3 noches. Thomas, mamá necesita que te sientes aquí y esperes. Un hombre amable vive en esta casa. Vendrá a la puerta, te verá, te llevará adentro y te dará el desayuno. No debes llorar, debes sostener tu pájaro y esperar. Thomas la había mirado con los ojos oscuros de su padre y preguntó, ¿volverás? Sí, había mentido. Luego le dio un beso en la coronilla, donde su cabello olía a polvo, y a la manta de lana que habían compartido en el ala este durante 8 días. Después regresó por la entrada de servicio y subió por la escalera estrecha. Había llegado a esta ventana para mirar, porque no era lo suficientemente fuerte como para marcharse sin verlo a salvo. Se suponía que ya debería haberse ido. Ese era el plan. Dejar al niño deslizarse por el huerto antes de que llegara el cocinero y cruzar el prado norte hasta el camino de carruajes. Desaparecer. Tenía una moneda de media corona cosida en el dobladillo de su enagua y el nombre de una pensión en Hartford donde no hacían preguntas. Había robado 3 páginas del libro de contabilidad de su marido, aquellas con las columnas que no cuadraban, y las había doblado en el forro de su corsé. Tenía todo lo que necesitaba para esfumarse, pero no se había movido. Estaba de pie junto a la ventana, con la frente casi tocando el cristal, viendo a su hijo sentado, perfectamente quieto, en el umbral de un extraño, solo porque ella se lo había pedido. Y la quietud del niño rompió algo dentro de su pecho que había pasado 8 días tapiando con ladrillos. La puerta principal se abrió. El hombre que salió no era lo que ella esperaba. Había imaginado a alguien anciano. Los socios comerciales de Lord Vane siempre eran mayores, siempre un poco robustos, siempre con olor a oporto y tabaco. Este hombre era alto, anguloso, de cabello oscuro y vestido con ropa de montar, como si ya hubiera estado despierto desde hacía tiempo. Se detuvo a 1 metro del niño y permaneció muy quieto. Ella observaba su cuerpo, la forma en que su peso se desplazaba ligeramente hacia atrás, cómo mantenía las manos a los costados. No se abalanzó, no gritó, miraba al niño como un hombre mira algo que no comprende, pero sabe que es importante. Thomas levantó la vista hacia él y le tendió el pájaro de madera. Mamá dijo que esperara. El duque se agachó lentamente como uno se agacha cerca de un animal al que no quiere asustar. Sus rodillas tocaron la grava. Ahora estaba a la altura de los ojos del niño y Rosalind no podía ver su rostro, pero podía ver el ángulo de sus hombros y no transmitían ninguna amenaza. ¿Dónde está tu mamá?, preguntó. Su voz era grave, no amable, cuidadosa, la voz de un hombre que había aprendido que el descuido tiene un precio. Se fue a dormir, dijo Thomas, que era la historia que Rosalind le había contado. Ella cerró los ojos. La piedra presionó fría contra su palma. Debería moverse, debería irse ahora mientras el duque estaba ocupado, mientras el pasillo de servicio estaba vacío, mientras la niebla de la mañana aún se aferraba al prado.
lo suficientemente espesa como para ocultar a una mujer corriendo. Abrió los ojos y vio al duque levantar a su hijo. Lo alzó sin torpeza, con un brazo bajo sus rodillas y una mano sosteniendo la espalda del niño. Thomas se acomodó contra su hombro como si hubiera sido cargado por ese hombre antes. El pájaro tallado quedó presionado entre ambos cuerpos. El duque se giró hacia la casa y Rosalind vio su rostro. La mandíbula tensa, las cejas fruncidas, un pliegue entre los ojos que ella reconoció. Lo había visto en su propio rostro en el espejo de la posada en Dunstable, la noche en que decidió huir. Era la mirada de una persona decidiendo algo que no podía deshacer. Llevó a Thomas adentro y la puerta se cerró. Rosalind apoyó la espalda contra la pared del pasillo y se deslizó hasta quedar sentada en el suelo de piedra. Se abrazó las rodillas. Estaba temblando, no llorando. Había gastado sus últimas lágrimas 4 días atrás. Pero su cuerpo vibraba con una frecuencia que no podía controlar, como una cuerda que vibra después de haber sido pulsada. Un día más, se quedaría un día más, observaría desde detrás de las paredes y se aseguraría de que trataran bien a Thomas. Y si eran amables con él, se iría mañana, sin falta. No se fue al día siguiente. El ala este de Blackthorn Hall había estado cerrada desde que la duquesa anterior murió, 7 años atrás. Rosalind lo había descubierto su primera noche, cuando forzó una ventana desde el lado del jardín y entró en un salón lleno de polvo y muebles cubiertos con sábanas. El aire sabía a moho y a ceniza de chimenea fría. Se había quedado allí en la oscuridad, con Thomas dormido sobre su hombro, y escuchó. Sin pasos arriba, sin voces abajo, sin el chirrido de una puerta abriéndose para investigar. El ala este estaba muerta para la casa. Era perfecto. Había encontrado un dormitorio en el segundo piso con un colchón que olía a lavanda y naftalina. La ropa de cama estaba doblada en un baúl de cedro, vieja pero limpia. Había hecho la cama en la oscuridad, guiándose por el tacto, acostó a Thomas y luego se sentó en el suelo, con la espalda contra la puerta y las páginas de contabilidad de su marido extendidas en su regazo, recorriendo los números con la yema del dedo bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. Columna 7, ahí era donde vivía la mentira, gastos de mantenimiento de una propiedad en una finca que Lord Vane había vendido 3 años atrás. 1.500 libras al año fluyendo hacia una propiedad que no existía, registrada por el puño y letra de su marido y rubricada por un testigo que ella no reconocía. Lo había descubierto 6 semanas antes, sentada en su escritorio después de que él saliera. Había estado buscando algo de dinero para gastos personales, porque él había dejado de darle, y en cambio encontró un libro de contabilidad que demostraba que su esposo estaba malversando fondos de su propia sociedad comercial. No le había contado lo que descubrió, sonrió durante la cena, le pasó la sal y dijo, sí, mi señor, y por supuesto, mi señor. Y 2 semanas después, cuando él la golpeó con la fuerza suficiente para romper algo en su mano izquierda que aún no podía doblarse correctamente, tomó las 3 páginas más incriminatorias, tomó a Thomas y salió de la casa a las 4 de la mañana, sin carruaje, sin criada, sin más plan que el norte. El norte, porque el mundo de Lord Vane miraba al sur. Sus clubes, sus socios, sus amigos, su reputación, todo orbitaba Londres como planetas alrededor de un sol. El norte era oscuridad, el norte no era nada. El norte era Blackthorn Hall, que ella solo conocía como un nombre en una de las páginas de contabilidad. Propiedad del duque de Ashworth, el principal socio comercial de Vane. A 3 días de viaje desde Londres por caminos en mal estado. Lo había elegido porque era el último lugar donde alguien buscaría. La esposa de Lord Vane escondida en la casa del socio comercial de Lord Vane. Era absurdo. Era el tipo de decisión que una mujer desesperada toma a las 3 de la mañana con un niño dormido y una mano rota. Era brillante o catastrófica, y aún no había determinado cuál de las dos. 8 días. Había sobrevivido 8 días en el ala este,
bebiendo agua de un lavabo que rellenaba en la bomba del jardín después de medianoche, comiendo lo que podía tomar de las provisiones de la cocina sin que se notara. Un mendrugo de pan aquí, una manzana allá, una vez un trozo de queso que compartió con Thomas. Lo comieron sentados en el suelo polvoriento del salón, como dos ratones en un picnic. Thomas lo había tomado como una aventura. Tenía 5 años. No entendía que la mano de su madre estaba rota, ni que su padre lo había hecho, ni que se escondían en el dormitorio de una mujer muerta en una casa que pertenecía a un hombre que, con una sola palabra, podía devolverlos exactamente al lugar del que habían huido. Él entendía que mamá susurraba en lugar de hablar, que jugaban al juego del silencio cada vez que pasaban pasos abajo y que el pájaro de madera era su trabajo para llevar. Era bueno llevando cosas, pero tenía 5 años y los niños de 5 años no se quedan callados. El 6.º día se rió, una risa plena, brillante y sonora al ver una araña tejiendo una tela en la esquina del dormitorio. Y Rosalind le había tapado la boca con su mano buena, sujetándola hasta que el sonido se apagó, sintiendo que cada cosa terrible que su marido le había hecho era ahora algo que ella le estaba haciendo a su propio hijo. Fue entonces cuando decidió que no podía mantenerlo allí. No podía mantenerlo silencioso, hambriento y escondido como un secreto. Él merecía una puerta que se abriera, una mesa con comida, una persona que se arrodillara a su altura y le hablara sin susurrar. Si el duque de Ashworth era tan siquiera una fracción del hombre que su casa sugería, la cocinera que cantaba, el mozo de cuadra que silbaba, el ama de llaves que dejaba flores en los floreros del pasillo, a pesar de que nadie vivía en las habitaciones principales para verlas, entonces Thomas estaría a salvo. Ella abandonaría al niño, desaparecería. Era lo correcto, lo había planeado con mucho cuidado, y ahora era la mañana siguiente, y ella seguía aquí, sentada en el suelo del pasillo de servicio, escuchando a través de las paredes el sonido de la voz de su hijo en algún lugar de la casa. Más abajo, lo escuchó al mediodía. Thomas parloteaba y otra voz, la del duque, más grave, medida, hacía preguntas con la cadencia paciente de un hombre que ha despejado su tarde. ¿Qué come tu pájaro? Semillas y a veces pastel. Eso parece razonable. Rosalind presionó su oreja contra la pared, cerró los ojos y escuchó a su hijo hablar con un extraño sobre las preferencias dietéticas de un pájaro de madera. Y por primera vez en 6 semanas, el nudo bajo su esternón se aflojó un poco. Se quedó otro día y otro más. El tercer día después de haber dejado a Thomas en la puerta, Rosalind notó la cortina. Colgaba en el pasillo del ala este un panel de damasco verde musgo que llegaba hasta el suelo y se había desgarrado por la parte superior, donde las anillas de latón se unían a la barra. El desgarro era viejo, ya estaba allí cuando ella llegó, pero ahora, parada en el pasillo sin nada que hacer y a ningún lugar a donde ir, con la lenta erosión del escondite royendo su cordura, aquello le molestó. Le molestaba de la misma forma que a una persona que no tiene nada que controlar le molesta un cuadro torcido. La arregló. Encontró un costurero en el baúl de cedro, enhebró una aguja con la mano equivocada porque la izquierda todavía no le respondía, y se sentó en el suelo bajo la ventana, donde la luz era buena, y volvió a coser el damasco. Le tomó 40 minutos porque trabajaba con una sola mano y porque tuvo que detenerse 2 veces cuando escuchó pasos abajo, congelándose con la aguja a medio tirar hasta que el sonido se desvaneció. Cuando terminó, dio un paso atrás, miró la cortina y sintió algo que no había sentido en meses. Competencia, una pequeña y cálida brasa de orgullo en su pecho, había arreglado algo. Había tomado algo roto y lo había hecho íntegro. Era absurdo sentir triunfo por una cortina, pero había aprendido en los últimos 8 días que la supervivencia se medía en victorias absurdamente pequeñas. Al día siguiente, organizó la destilería abandonada. Estaba cerca de la cocina del ala este, una habitación estrecha llena de estantes con frascos polvorientos, hierbas secas, conservas hace mucho tiempo caducadas,
botellas de tintura con etiquetas escritas con una caligrafía femenina, el trabajo de la anterior duquesa. Rosalind las clasificó por tipo, descartó las que se habían echado a perder y limpió los estantes con un paño húmedo. Trabajó en silencio, moviéndose con cuidado, siempre atenta al sonido de pasos que se acercaran. Al día siguiente encontró la bodega de vinos, o más bien, el pasaje desde la cocina del ala este que bajaba hacia ella, una estrecha escalera de piedra, con una puerta cerrada con llave en el fondo que alguien había dejado abierta años atrás. La bodega era vasta, fresca y estaba desordenada, botellas de helado, etiquetas despegándose, sin ningún sistema. Pasó 3 horas organizándolas por región y cosecha, su mano buena levantando cada botella hacia la luz de la vela para leer la etiqueta, mientras su mano rota se apoyaba contra su cadera. No lo hacía por el duque. Lo hacía porque su mente necesitaba ocupación de la misma forma que sus pulmones necesitaban aire. Y si se quedaba quieta en ese dormitorio 1 hora más, empezaría a gritar y no se detendría. Lo hacía porque había administrado una casa de 32 habitaciones y 11 sirvientes durante 7 años antes de que su esposo decidiera que su competencia era una amenaza que debía ser castigada en lugar de un activo que valorar. Lo hacía porque remendar una cortina, organizar una destilería y clasificar una bodega de vinos eran el único poder que le quedaba, y prefería morir antes que renunciar también a eso. El duque se dio cuenta al 4.º día. Lo escuchó abajo, sus pasos sobre la piedra, un sonido que ella había memorizado. Caminaba con determinación. Cada paso aterrizaba firme y seguro, la zancada de un hombre que conocía las dimensiones de cada habitación en su casa. Ella podía seguirlo a través de las paredes, el vestíbulo de entrada, piedra, con eco, el pasillo, madera, amortiguado, el estudio, alfombra, silencioso, hasta que una silla chirriaba. Sabía cuando estaba leyendo, silencio, páginas que pasaban. Cuando escribía, el rasguño de una pluma, pequeñas pausas. Cuando estaba con Thomas, su voz bajaba a un registro que ella no le había escuchado usar con nadie más. Cálido y ligeramente desconcertado, como si las preguntas del niño fueran ecuaciones que le resultaban genuinamente desafiantes. En este 4.º día, sus pasos se desviaron, salieron del estudio y fueron hacia el este, hacia el pasillo que conectaba la casa principal con el ala este. Ella escuchó girar el pomo de la puerta entre las 2 alas, la que había estado bloqueada y rígida cuando ella la abrió a la fuerza la primera vez. Ahora se abrió suavemente porque ella había aceitado las bisagras 3 días atrás con aceite de lámpara de la destilería. Se quedó helada. Estaba en la cocina del ala este, a mitad de la limpieza de una olla de cobre que había encontrado bajo un estante. Los pasos de él entraron en el pasillo del ala este. Se detuvieron. Ella se lo imaginó viendo la cortina remendada, el suelo barrido, el jarrón que había llenado con flores silvestres del jardín, porque el pasillo se veía tan sin vida sin ellas. Sus pasos siguieron adelante, lentos ahora, no con la zancada decidida que ella conocía, algo más cauteloso. Estaba mirando, estaba viendo lo que ella había hecho, y estaba tratando de entender quién lo había hecho. Ella dejó la olla de cobre sin hacer ruido. Se presionó contra la pared de la destilería y esperó. Sentía el pulso en sus oídos. Su mano rota palpitaba. Los pasos pasaron frente a la puerta de la destilería, tan cerca que ella pudo escuchar la tela del abrigo de él rozando el marco de la puerta, y continuaron por el pasillo hacia la escalera. Lo escuchó subir. Lo escuchó llegar al 2.º piso. Lo escuchó abrir la puerta del dormitorio donde ella dormía. Y en el silencio que siguió, supo que él estaba de pie en la habitación mirando la cama hecha, la manta doblada, la palangana de agua, el costurero en el alféizar de la ventana. Los pasos regresaron, más rápidos ahora, bajando las escaleras, a través del pasillo, y ella los siguió con el oído pegado a la pared, no hacia la casa principal, sino hacia la destilería, hacia ella. La puerta se abrió. Él llenó el marco, alto cabello oscuro,
su abrigo de montar todavía húmedo en los hombros por la niebla de la mañana. Sus ojos la encontraron de inmediato, presionada contra la pared lejana entre un estante de frascos vacíos y un estante de romero seco, y algo se movió en su rostro. No era enojo, no era sorpresa, era el mismo pliegue entre sus cejas que ella había visto cuando levantó a Thomas del escalón. La mirada de un hombre que está reordenando lo que cree saber. «¿Has estado aquí todo el tiempo?», no fue una pregunta. La columna de Rosalind se enderezó, levantó la barbilla. Su mano rota colgaba a su costado y no la ocultó. «Sí, eres la madre del niño». «Sí, ¿cuánto tiempo?». 8 días antes de dejarlo en tu puerta». 12 días en total. Él la miró fijamente. Su mandíbula se tensó, el músculo a lo largo de la articulación se flexionó una vez, 2 veces. Miró los estantes limpios, los frascos clasificados, el paño húmedo doblado cuidadosamente sobre el mostrador. Miró su mano, la que no podía doblarse, y su mirada se quedó allí 2 segundos más de lo debido. Aceitaste las bisagras, chirraban, remendaste la cortina del pasillo, estaba desgarrada. Clasificaste mi bodega de vinos, era una vergüenza, escuchó su propia voz, no el susurro que había usado durante 12 días, sino su verdadera voz, grave y afilada, cargando el filo particular de una mujer que ha tenido miedo durante tanto tiempo que el miedo se ha fermentado en algo más duro. Si vas a mantener el Borgoña y el Burdeos en el mismo estante, bien podrías beber vinagre. La comisura de su boca se movió. No era una sonrisa, era el fantasma de una, suprimida antes de formarse por completo. La mayoría de los intrusos roban la bodega de vinos. No la ponen en orden alfabético. No soy como la mayoría de los intrusos. No, él se apoyó contra el marco de la puerta y se cruzó de brazos. Estaba bloqueando la salida, pero su lenguaje corporal no era agresivo. Era la postura de un hombre acomodándose para una conversación que no tenía intención de perder. Eres la intrusa que entró en la casa de un duque con un niño, se escondió durante casi 15 días. Mejoró el ala sin permiso, y luego, cuando fue descubierta, criticó mi almacenamiento de vino. Tu Chateauneuf du Pape estaba de lado, debería almacenarse de pie, el sedimento. ¿Quién eres? La pregunta cayó como una piedra en agua estancada. Ella sintió las ondas en su pecho, podía mentir, tenía una historia preparada, una viuda, desplazada, viajando al norte, desesperada. La había ensayado en la oscuridad hasta que las palabras se sintieron tan fluidas como una oración. Pero miró a este hombre que se había agachado en la grava por su hijo, que había despejado su tarde para preguntas sobre pájaros de madera, que había seguido un rastro de cortinas remendadas por su propia casa con curiosidad en lugar de furia, y descubrió que la mentira no le salía. Mi nombre es Rosalind, el nombre de mi hijo es Thomas. Dejé a mi esposo hace 12 días porque me rompió la mano y decidí que esa era la última cosa mía que él rompería. Levantó su mano izquierda con los dedos curvados, rígidos y deformes. Elegí tu casa porque era el último lugar donde él buscaría. Dejé a Thomas en tu puerta porque ya no podía mantenerlo oculto por más tiempo, y prefiero dejarlo con un extraño que pueda ser amable antes que con una madre que estaba fallando. Su voz no flaqueó, no lo permitiría. Puedes echarme, pero el niño se queda. El duque no se movió. Sus brazos permanecieron cruzados. Sus ojos no se apartaron de su rostro. El silencio se prolongó. 5 segundos, 10, y en ese lapso Rosalind escuchó a la casa respirar a su alrededor. El chasquido de una tubería expandiéndose en la pared, un pájaro fuera de la ventana de la habitación tranquila, el lejano tintineo de la cocina abajo. ¿Cómo se llama tu marido? Ella sabía que esta pregunta llegaría, la había temido más que a ninguna otra. ¿Por qué? Porque una mujer con una mano rota y un niño no huye a mitad de la nada sin una razón que tenga nombre. Ella miró hacia la puerta detrás de él. El pasillo estaba oscuro. La cortina remendada colgaba recta e intacta en el extremo lejano. Tenía 12 días de ocultamiento en sus huesos, 3 páginas robadas en su corsé y media corona en el dobladillo. Y si él la expulsaba,
podría estar en el camino de las diligencias al caer la noche. Mi marido es Lord Vane. El duque se quedó inmóvil. No la quietud cuidadosa de antes, una clase diferente. Del tipo que comienza en la columna vertebral y se irradia hacia afuera hasta que incluso la respiración se detiene. Ella observó cómo su rostro cambiaba. El pliegue entre sus cejas se profundizó en algo más oscuro. Sus brazos se descruzaron lentamente y sus manos fueron a sus costados. Lord Philip Vane, sí, mi socio comercial, sí, la palabra se quedó entre ellos como una mecha encendida. Ella podía verlo procesándolo, las implicaciones extendiéndose en espiral. La esposa de su socio en su casa, con el hijo de su socio durante 12 días. Vendrá aquí, dijo el duque. Las cuentas trimestrales vencen en 3 semanas. Viene a Blackthorn para la revisión cada abril. Lo sé, su voz era firme, su cuerpo no. Un temblor recorrió sus hombros que no pudo reprimir. Sé exactamente cuándo viene, conozco su agenda mejor que él mismo, porque durante 7 años gestioné cada detalle de su hogar, incluida la correspondencia que él era demasiado perezoso para leer. Ella se alejó de la pared, un paso, luego otro, se movía hacia la puerta y hacia el hombre que la bloqueaba, y no se detuvo. Elegí esta casa porque era una locura, porque nadie que huyera de Lord Vane se escondería en la casa del socio de Lord Vane, porque el lugar más peligroso es aquel donde nadie busca. Estaba lo suficientemente cerca ahora para ver la textura de su abrigo, lana húmeda, un botón faltante en el puño izquierdo, lo suficientemente cerca para oler a caballo y cuero, y algo debajo, algo limpio como jabón y cedro. Él no se apartó. 3 semanas, dijo. Me habré ido antes de eso. ¿Con el niño? Con el niño, él la miró durante un largo rato. Ella sostuvo su mirada porque era una mujer que lo había perdido todo. Y los que han perdido todo no desvían la mirada aunque mirar les cueste caro. Sus ojos eran grises. No lo había notado antes con la luz ámbar que entraba por la ventana sucia. Grises y muy directos. Los ojos de un hombre que tomaba decisiones de la misma manera que caminaba, sin dudar, sin rodeos. La señora Blackwood te trasladará a una habitación adecuada, dijo, en la casa principal, la cámara de invitados azul, en el 2º piso. Tiene cerrojo por dentro. Rosalind parpadeó. De todas las cosas para las que se había preparado, ira, disgusto, una orden de irse, la amenaza de un alguacil, esto no estaba entre ellas. ¿Por qué? Porque el ala este no tiene una chimenea funcional y tu hijo morirá de frío. Esa no es la razón. Él se hizo a un lado. La puerta estaba abierta ahora, el pasillo detrás de él iluminado por el pálido sol de la mañana a través de la cortina remendada. No, dijo, no lo es. Él se alejó. Sus pasos sobre la piedra, firmes, certeros, decididos, lo llevaron de regreso por el pasillo del ala este, a través de la puerta de conexión, y hacia la casa principal. Rosalind se quedó en la puerta de la habitación tranquila, con su mano rota presionada contra sus costillas, y escuchó hasta que el sonido desapareció. Luego fue a buscar a la señora Blackwood. El ama de llaves estaba en la cocina, con los codos hundidos en masa de hojaldre. Y cuando Rosalind apareció en el umbral, no por el pasaje de los sirvientes, sino por el pasillo principal, a plena luz del día por primera vez, la mujer mayor la miró con una expresión que no era sorpresa ni alivio, sino algo entre ambas, como un jardinero que ve a una planta brotar de la tierra que había estado regando en secreto. Entonces, te encontró, me encontró. Esperaba que fuera antes, esa cortina era demasiado evidente. La señora Blackwood se limpió las manos en el delantal. La harina dejó rayas blancas en el lino. La habitación azul la tendré lista en 1 hora. El niño puede tener la habitación de al lado. Hay una puerta comunicante. Sabías que estaba allí. Desde el 3er día, dejaste una huella húmeda en el suelo de la sala de estancias. Las manos del ama de llaves estaban firmes. Su voz era práctica. Traje el pan extra y el queso. El trozo que Rosalind había pensado que había robado, compartido a la mitad con Thomas, en el suelo polvoriento, comido como ratones en un picnic. Se lo habían dejado a ella,
¿Por qué no se lo dijiste? La señora Blackwood la miró. La miró realmente, a la mano que no se doblaba, a los huecos bajo sus ojos, a la forma en que se paraba ligeramente girada, con el costado derecho hacia adelante. La forma en que se para alguien cuando ha aprendido que los golpes vienen de una dirección particular. Porque he visto esa mano antes, dijo el ama de llaves, en mi hermana, hace 30 años. Ella se quedó. Una pausa, el reloj en la pared de la cocina hizo tic-tac. Tú no. La garganta de Rosalind se cerró. Asintió una vez, con tensión, y subió las escaleras para recoger a Thomas y sus cosas. La manta, el costurero, el pájaro tallado, las páginas en su corsé, y los llevó a la habitación azul con el cerrojo por dentro que el duque había especificado, sin que le preguntaran por qué era importante un cerrojo. La habitación azul estaba cálida. La chimenea funcionaba, las sábanas olían a lavanda real, recién secada, no al fantasma rancio de ella que acechaba el colchón del ala este. Thomas saltó en la cama 2 veces, examinó el papel tapiz con seria atención y anunció que a su pájaro le gustaba estar allí. Rosalind se sentó al borde de la cama, con la espalda muy recta y miró la puerta. El cerrojo era un pesado pestillo de hierro, del tipo que no se podía forzar ni abrir sin hacer ruido. Se estiró y lo deslizó hasta el final. El sonido que hizo, un golpe seco y sólido, vibró a través de sus dedos y subió por su brazo hasta instalarse en algún lugar detrás de su esternón. Exhaló. Por primera vez en 12 días, el exhalar no requirió esfuerzo. Los días se reorganizaron. Thomas desayunó en la cocina con la señora Blackwood, quien le dio gachas y pan tostado sin comentar la velocidad a la que los devoraba. La criada, Ellen, le hizo una corona con papel periódico doblado y él la usó durante 3 días seguidos, incluso en la cama. El mozo de cuadra, James, lo llevó a ver los caballos, y Rosalind se paró en la ventana de la habitación azul y vio a su hijo caminar por el patio sosteniendo la mano de un extraño, y sintió el extraño y terrible vértigo de una mujer que ha estado cargando con todo sola y de repente encuentra que el peso se distribuye. El duque mantuvo su distancia. Esto la sorprendió, esperaba preguntas. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Qué tan grave? ¿Cuánto tiempo? Había preparado respuestas, clínicas, factuales, despojadas de la emoción que podría incomodar a un hombre. Pero las preguntas no llegaron. En cambio, el duque hizo algo más desconcertante. Le dio espacio, lo veía en las comidas. Había insistido, a través de la señora Blackwood, en que comiera en el comedor, no en la cocina, lo cual Rosalind encontró generoso y ligeramente absurdo, sentada en una mesa construida para 20 personas, con un niño de 5 años que comía con los dedos y un duque que fingía no darse cuenta. Lo veía en los pasillos, siempre a una distancia que sugería coincidencia más que vigilancia. Lo veía en el jardín, caminando con Thomas, el niño parloteando y el duque asintiendo con la atención grave que le prestaría a un abogado que explica una disputa territorial. En el 5.º día de su residencia visible, el 17º desde que había trepado por la ventana del ala este, encontró el libro de contabilidad de la finca. No lo había estado buscando. Había estado buscando un libro para leer, porque la alternativa era sentarse en la habitación azul a contar las rosas del papel tapiz y calcular cuántos días faltaban para que Lord Vane llegara a revisar las cuentas trimestrales. La puerta del estudio del duque estaba abierta. El escritorio estaba cubierto de papeles y, en una esquina, sujeto por un tintero, había un libro de contabilidad que ella reconoció al instante por el formato, sino por el contenido. Cuentas por cobrar, gastos, rentas de inquilinos, mantenimiento de la propiedad. Lo leyó de pie, pasando las páginas con su mano buena, y en menos de 20 minutos encontró 3 errores. No era fraude, no era la falsificación deliberada y cuidadosa que había encontrado en los libros de su marido, sino errores. Honestos, torpes, el tipo de errores que comete un hombre que entiende de agricultura, pero no de aritmética. «Estás leyendo mis cuentas». Ella no se sobresaltó. Había escuchado sus pasos 3 habitaciones atrás,
esa pisada firme y plana que ahora podía distinguir de cualquier otra en la casa. Cerró el libro y lo miró. Tu administrador le cobró 8 libras de menos al inquilinato de la piscina el trimestre pasado. La factura de heno de Merchant & Sons está duplicada en las páginas 14 y 21. La pagaste 2 veces, y tus ingresos por madera están registrados bajo varios, lo que significa que tu resumen de fin de año subestima tus ganancias en aproximadamente 200 libras. El duque estaba en el umbral. Su expresión era indescifrable, ese tipo de vacío que los hombres usan cuando están decidiendo entre ofenderse o sentir curiosidad. Leíste todo eso en 20 minutos. Gestioné la propiedad de mi marido durante 7 años. Sus cuentas domésticas, su correspondencia, las negociaciones con sus inquilinos. 32 habitaciones, 11 sirvientes, un presupuesto operativo anual de 4.000 libras. Ella dejó el libro de contabilidad sobre el escritorio, exactamente donde lo había encontrado. Él me decía que era competente, le decía a sus amigos que era inútil. Una vez me dijo ambas cosas el mismo día, y decidí creer la versión que era cierta. ¿Y cuál de las dos era esa? La que lo asustaba a él. El duque cruzó la habitación y tomó el libro. Lo abrió en la página que ella había marcado con un trozo de papel, la factura de heno duplicada, y la estudió. Ella observó cómo su mandíbula se tensaba. El músculo de la articulación se marcó 2 veces. Muéstrame los otros. Ella se los mostró. Permanecieron de pie, lado a lado ante el escritorio durante 2 horas, con los codos casi rozándose, y Rosalind lo guió a través de cada error que había encontrado. El inquilinato mal cobrado, la factura duplicada, la madera mal clasificada. Ella señalaba con su mano derecha, la izquierda colgaba a su lado, con los dedos curvados e inútiles. Él hacía preguntas precisas y específicas, no porque dudara de ella, sino porque quería entender cómo había visto lo que él había pasado por alto. En algún momento durante la segunda hora, la señora Blackwood trajo té. Dejó 2 tazas sobre el escritorio, sin decir palabra, mirándolos a los dos inclinados sobre la misma página, con las cabezas lo suficientemente cerca como para que Rosalind pudiera oler el aroma a cedro y jabón que él desprendía. Y se marchó con una expresión que Rosalind prefirió no interpretar. «Tienes un don», dijo el duque cuando terminaron. «Tengo una habilidad. Los dones se reciben, las habilidades se construyen». Ella tomó su té, estaba frío, lo bebió de todos modos. «Y tienes un problema. No es solo el libro de contabilidad. Tu propiedad es rentable, pero podría serlo mucho más. Tu proveedor de heno te está estafando. Tus contratos de madera están por debajo del precio de mercado. Y a tus inquilinos del norte no se les han revisado las rentas en 6 años. ¿Estás ofreciendo arreglar mi propiedad?» «Ofrezco información. Lo que hagas con ella es asunto tuyo». Él la miró por encima del borde de su taza de té. «Eres notablemente directa para ser una mujer que se escondió en mis paredes durante 12 días. Me escondí en tus paredes porque no tenía otra opción. Estoy de pie en tu estudio porque ahora sí la tengo». Ella dejó la taza. Hay una diferencia. Esa diferencia marcó los días siguientes. Rosalind no pidió permiso para seguir trabajando en las cuentas de la propiedad. Simplemente aparecía en el estudio cada mañana después del desayuno, acercaba el libro de contabilidad y empezaba. El duque no le pidió que se detuviera. Él trabajaba en el extremo opuesto del escritorio en su propia correspondencia, y, entre ambos, el espacio estaba ocupado por papeles, tinteros y un silencio que se volvía más cómodo con cada hora que pasaba. Ella descubrió la magnitud del problema el 9º día. La propiedad no solo estaba mal gestionada, la estaban desangrando, no por fraude, no por malicia, sino por un contrato, un acuerdo de asociación con Lord Vane que estaba tan desequilibrado que el duque estaba financiando efectivamente las inversiones de Vane mientras recibía una fracción de los beneficios. El acuerdo había sido redactado por el abogado de Vane. El duque lo había firmado hace 7 años, el mismo año en que murió su esposa,
el mismo año en que se retiró de Londres a Blackthorn y dejó de prestar atención a todo lo que no fuera su propio duelo. Ella se quedó mirando el contrato durante un largo rato. La letra en los márgenes era familiar. La caligrafía de su marido, esas letras apretadas e impacientes que ella había leído en 1000 notas domésticas. Él había anotado el contrato del duque de la misma manera que anotaba todo, con la descuido posesivo de un hombre que considera que los documentos ajenos son suyos. «Necesitas ver esto». El duque rodeó el escritorio. Se puso detrás de su silla, lo suficientemente cerca para que ella sintiera el calor que emanaba de su hombro, lo suficientemente cerca para que su aliento moviera el cabello de su sien, y leyó el pasaje que ella le señaló. «El reparto de ingresos es del 60-40 a su favor», dijo ella. «Por cada libra que gana la asociación, tú recibes 40 peniques. Pero los gastos se dividen 50-50. Estás pagando la mitad de los costos y recibiendo menos de la mitad de los ingresos. Conozco los términos, sabes que son inadmisibles. Esto no sobreviviría a una impugnación en la Cancillería. Cualquier abogado competente. Lo firmé una semana después del funeral de mi esposa». Su voz era plana, no enfadada, la particular atonía de un hombre que expone un hecho con el que ha vivido tanto tiempo que ya ha perdido su poder para herir. Habría firmado cualquier cosa esa semana. Rosalind se giró en la silla, lo miró hacia arriba. Él tenía la mandíbula apretada, sus ojos grises fijos en el contrato. Ese pliegue entre las cejas que ella ahora entendía que no era concentración, sino resistencia. Él había estado soportando este contrato de la misma forma que ella había soportado su matrimonio, decidiendo que el costo era menor que el costo de luchar. «Él se aprovechó de ti», dijo ella. «Era mi amigo. Nunca fue tu amigo. Los amigos no redactan contratos diseñados para empobrecerte». «Los amigos no», se detuvo. Iba a decir algo sobre lo que los amigos no les hacen a las personas que se supone deben proteger. Y la frase la había acercado demasiado a su propia historia, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. «Los amigos no rompen manos», terminó el duque, en voz baja, sin mirarla. El aire entre ellos cambió. Algo que ella había mantenido a distancia, la conciencia de él como algo más que un propietario, algo más que un benefactor, más que un hombre que resulta ser dueño de la casa en la que ella se había metido. Se acercó. Lo sintió en la nuca, en su pulso, en la forma en que su mano rota palpitaba como si le recordara lo que le había costado confiar la última vez. Se puso de pie. La silla chirrió contra el suelo. «Necesito ver a Thomas». Él retrocedió de inmediato. Sin resistencia, sin intentar cerrar la distancia, le dio el espacio como si fuera algo que ella poseía. Por supuesto, encontró a Thomas en la cocina, construyendo una fortaleza de panecillos con la ayudante de cocina como su leal súbdita. El pájaro tallado descansaba sobre el panecillo más alto, presidiendo el dominio. Thomas la miró con una sonrisa que le partía el pecho cada vez, porque era sencilla, la sonrisa de un niño, sin defensas, sin miedo, y pensó: «Yo hice esto, lo saqué de esa casa y lo traje aquí, y ahora está construyendo castillos de pan en una cocina cálida, y no tiene miedo». Esa noche, ella no echó el cerrojo de la habitación azul. Se quedó acostada escuchando la respiración de Thomas en la habitación contigua, con la puerta de comunicación abierta por insistencia de él, y se quedó mirando el cerrojo de hierro que no había deslizado, tratando de entender qué significaba aquello. No significaba que no tuviera miedo, significaba que lo que temía había cambiado de forma. Ya no le aterraba lo que pudiera entrar por la puerta. Le aterraba lo que podría pasar si no entraba nadie. Lord Vane llegó un martes. Rosalind sabía que sucedería. El duque se lo había dicho 3 días antes. De pie en el umbral del estudio, con la rigidez particular de un hombre que da noticias que sabe causarán dolor. «La revisión trimestral, no puedo cancelarla sin despertar sospechas. Lo sé, lo había estado esperando». Había contado los días desde que llegó, restando de las 3 semanas que el duque había estimado, y llegó al mismo martes con certeza matemática.
Me quedaré en la habitación azul. Thomas y yo seremos invisibles. No deberías tener que ser invisible en tu propia. Se detuvo, se contuvo. La frase inacabada quedó suspendida en el aire entre ellos, y ambos escucharon lo que casi había dicho. En tu propio hogar. No era su hogar. Era la casa de él. Ella era una invitada. Su marido estaba por sentarse a su mesa para discutir las cuentas que ella había pasado 3 semanas reorganizando. Y ella estaría arriba, encerrada tras un cerrojo de hierro invisible. Lo odiaba. La parte destructora en ella, la que había trepado por una ventana con un niño a cuestas, la que había criticado el almacenamiento de vino de un duque en su propia cara, la que había salido de la casa de su marido a las 4 de la mañana con 3 páginas robadas y media corona. Esa parte quería bajar las escaleras, sentarse a la mesa del comedor y observar la cara de Lord Vane cuando se diera cuenta de dónde había estado ella todo este tiempo. Pero Thomas tenía 5 años y Thomas no podía ser un arma. Thomas merecía una madre que tomara decisiones estratégicas, no dramáticas. Así que se quedó, escuchó llegar el carruaje, se puso junto a la ventana de la habitación azul, una ventana distinta a la del pasillo de los sirvientes, más limpia, más alta, con una vista más amplia del camino de grava, y vio cómo un carruaje negro lacado con adornos dorados se detenía frente a Blackthorn Hall. La puerta se abrió y su marido bajó. Seguía viéndose igual, aclara su garganta. Eso era lo peor. Había esperado, irracionalmente, lo sabía Vir, que las semanas transcurridas lo hubieran cambiado, que la crueldad se notara en su rostro, visible, legible, una advertencia para cualquiera que lo mirara. Pero Lord Vane se veía exactamente como siempre, alto, bien vestido, guapo de esa manera convencional que hacía que las mujeres en las fiestas dijeran: «¡Qué afortunada eres!», y que Rosalind sonriera y dijera «sí», mientras contaba los moretones bajo sus mangas. Él le estrechó la mano al duque. Entraron juntos. La puerta principal se cerró. Rosalind presionó su espalda contra la pared y se deslizó hasta el suelo. Se llevó las rodillas al pecho, se abrazó a sus piernas. Estaba en la misma posición en la que había estado 17 días atrás, cuando vio a Thomas en el escalón desde el pasillo de los sirvientes. Pero el temblor era distinto ahora. Entonces había sido desesperación, ahora era rabia. Thomas lo rastreó mediante el reloj de la repisa sentada en el suelo con la espalda contra la pared. Su mano rota en el regazo, las páginas robadas presionadas contra sus costillas debajo del corsé. Y entonces Thomas entró, escuchó la puerta de la cocina abrirse, escuchó la voz de la señora Blackwood, cálida, reconfortante, y la voz de Thomas, brillante y despreocupada, pidiendo leche. Escuchó pasos en el pasillo, pasos pequeños, corriendo, porque Thomas no caminaba a ningún lado cuando podía correr, y los escuchó entrar en el vestíbulo principal justo en el momento en que la puerta del estudio se abrió. Estaba de pie antes de terminar de pensarlo, estaba en la puerta de la habitación azul antes de que su mano encontrara el pomo. Estaba a mitad de las escaleras antes de escuchar la voz de Lord Vane decir, con una agudeza que atravesó el suelo, las paredes y la cuidadosa arquitectura de su plan: «Thomas». El niño estaba de pie en el pasillo. El pájaro tallado estaba en su mano. Su corona de periódico había desaparecido, perdida en algún lugar del jardín. Tenía el cabello alborotado y las mejillas encendidas de tanto correr. Miró a su padre con una expresión que Rosalind reconoció, porque ella misma la había llevado puesta durante 7 años. Esa frialdad calculada de alguien que evalúa un peligro. Lord Vane se quedó mirando a su hijo. Su rostro atravesó una serie de rápidos procesos mentales. Sorpresa, confusión y después algo más oscuro, algo que reconfiguró sus facciones en una máscara que ella conocía mejor que su propio rostro. «¿Dónde está tu madre?». Thomas no dijo nada, apretó el pájaro con más fuerza. El duque estaba detrás de Vane, en el umbral del despacho. Su cuerpo permanecía muy quieto. Sus ojos se movieron de Vane a Thomas y luego hacia la escalera donde Rosalind estaba paralizada, con una mano sobre la barandilla, visible para todos.
Lord Vane siguió su mirada. La vio. El silencio que siguió fue lo más ensordecedor que Rosalind había escuchado jamás. Ese silencio contenía el sonido de cada cálculo que su marido estaba haciendo. Las implicaciones quedar al descubierto, la sociedad comercial, las cuentas, las páginas desaparecidas que seguramente ya habría notado, y la esposa que había huido con su hijo para reaparecer en la casa del único hombre capaz de arruinarlo. Rosalind, su voz era la misma que usaba en público, cálida, razonable, la voz que hacía que la gente dijera: «¡Qué caballero! Mi vida, he estado muerto de preocupación». Ella bajó las escaleras, con cada paso deliberado, llevando su mano rota al costado, a la vista, con los dedos mal encajados. No habló hasta llegar al final y quedar al mismo nivel que ambos hombres y su hijo. Los cuatro en el vestíbulo, como las esquinas de un cuadrado. «Thomas», ella miró a su hijo, «ve a la cocina. La señora Blackwood tiene tu leche». Thomas miró a su padre, luego a su madre y finalmente al duque. Tenía 5 años y había pasado 3 semanas en esa casa donde lo habían llevado en brazos, alimentado y tratado sin elevar la voz. Poseía ese detector de amenazas tan bien calibrado que tienen todos los niños que crecen en una casa donde el ambiente cambia antes de que llegue el golpe. Caminó hacia el duque, no hacia su padre ni hacia su madre. Caminó hasta quedar junto al duque, miró a Lord Vane y dijo, con una voz pequeña y clara que cargaba con la precisión devastadora de un niño que lo ha observado todo y ha comprendido más de lo que nadie sospechaba: «No se pega cuando uno está enfadado». Le hablaba al duque, pero se refería a su padre. La máscara de Lord Vane se resquebrajó. Fue sutil, un parpadeo en los ojos, una tensión en la boca, pero Rosalind lo vio, el duque lo vio, y en el pasillo el silencio se transformó en algo que ya no tenía vuelta atrás. La mano del duque encontró el hombro de Thomas, con suavidad. El niño se apoyó en ese contacto. «Vane». La voz del duque fue tranquila. No era el silencio cauteloso de su primer encuentro en aquella habitación tranquila. Era otro tipo de silencio. El silencio de un hombre que ha dejado de calcular y ha comenzado a actuar. «El chico se queda. Es mi hijo. Es un niño que acaba de decirme, frente a su madre y frente a Dios, ¿qué clase de hombre eres tú?». El duque dio un paso al frente. Thomas se mantuvo detrás de él, protegido por su cuerpo. «El chico se queda. Su madre se queda. Tú te vas, te olvidas de quién eres. Ashworth, tenemos un contrato». El contrato. Rosalind se movió. Metió la mano en la parte delantera de su vestido, al diablo con el decoro. Ella era una destructora y los destructores no andan con delicadezas cuando la casa se está incendiando. Y sacó las páginas dobladas en 3 partes de su corsé. Las sostuvo en alto. Columna 7. Gastos de mantenimiento de la propiedad Harkness, la cual vendiste en 1823. 1.500 libras al año durante 3 años destinadas a una propiedad que no existe. Ella dio un paso más hacia su esposo, lo suficientemente cerca para ver cómo le palpitaba la vena en la sien. «Has estado desviando fondos de tu propia sociedad. El duque ha estado pagando la mitad de los gastos de tu fraude». El rostro de Lord Vane se volvió blanco, no el blanco de la vergüenza, sino el de un hombre que ve cómo los cimientos de su vida se agrietan bajo sus pies. Sus ojos se dirigieron a los papeles, su mano se movió, un gesto involuntario, el instinto de arrebatar y destruir, pero el brazo del duque lo bloqueó, firme e inamovible como una barra de hierro. «No lo hagas», dijo el duque. «Esos son mis documentos privados, son pruebas». La voz de Rosalind era firme, su mano rota colgaba a su costado, su mano sana sostenía los papeles en alto, fuera de su alcance. Pruebas de fraude, presentadas ante la cuenta de la sociedad. Cualquier abogado en Londres lo llamaría malversación. Cualquier magistrado lo llamaría robo. Los robaste de mi escritorio, me rompiste la mano». Ella no alzó la voz, no lo necesitaba. Creo que ambos sabemos cuál de esas 2 cosas le interesará más a un juez. El vestíbulo estaba en silencio. Thomas se apretó contra la pierna del duque. La señora Blackwood estaba de pie en el umbral de la cocina.
con un paño de cocina en las manos, su rostro marcado por la expresión de una mujer que ha esperado 30 años por una escena como esta. El reloj del estudio marcaba el tiempo. Lord Vane miró a su esposa, a su hijo, al duque, a los papeles en la mano de Rosalind. Ella lo observaba calcular, conocía sus cálculos, los había observado durante 7 años. Los costos, los riesgos, las probabilidades, lo vio llegar a la conclusión que ella sabía que alcanzaría. No podía ganar, no aquí, no ahora, no con las pruebas en su mano, un duque a sus espaldas y un niño de 5 años, que acababa de describir su carácter con más precisión de la que cualquier testimonio judicial podría lograr jamás. «Te arrepentirás de esto», le dijo a Rosalind. «Me arrepentí de casarme contigo. Todo lo que ha pasado después ha sido una mejora». Lord Vane se marchó, la puerta del carruaje se cerró de un golpe. Las ruedas trituraron la grava. El sonido se desvaneció por el camino hacia la distancia, hasta quedar en silencio. Thomas tiró de la mano del duque. ¿Se fue el hombre enojado? Sí. El duque se agachó, de la misma forma en que lo había hecho en el escalón de la entrada. Lento, deliberado, con las rodillas en el suelo a la altura de los ojos del niño. Ya se fue. Bien, Thomas levantó el pájaro tallado. Ella tenía miedo. Pude notarlo. El duque miró el pájaro, luego a Thomas y lentamente, por encima de la cabeza del niño, a Rosalind. Sus ojos eran grises y claros, y contenían algo que ella no había visto en ellos antes, o que no se había permitido ver. No era lástima, no era admiración. Era la mirada de un hombre que ha vivido en una casa con alguien durante 3 semanas y acaba de darse cuenta de que la casa estaba vacía antes de que ella llegara. Rosalind sostuvo su mirada, no apartó los ojos. Esa noche, después de que Thomas se durmiera con el pájaro en la almohada a su lado, la puerta comunicante abierta y el sonido de su respiración llenando la habitación azul como una marea. Rosalind bajó las escaleras. El duque estaba en el estudio. Las cuentas trimestrales estaban extendidas sobre el escritorio. Las cuentas que Lord Vane había venido a revisar, la revisión que ya nunca sucedería. Ella se detuvo en el umbral. Él levantó la vista. «La sociedad está disuelta», dijo. «Mi abogado tendrá los documentos listos para el viernes. Perderás ingresos. Perderé un parásito». Él se reclinó en su silla. La luz de la lámpara iluminó los ángulos de su rostro, la mandíbula, los pómulos, la arruga entre sus cejas que ella ahora entendía que no era concentración ni resistencia, sino la expresión particular de un hombre que ha estado solo durante mucho tiempo y que apenas recientemente ha comenzado a recordar cómo se siente la alternativa. «La propiedad es rentable por sí misma. Tú me lo mostraste. Yo te mostré a dónde se estaba yendo el dinero. Eso no es lo mismo que mostrarte la rentabilidad suficientemente cerca». Él abrió el cajón, sacó una llave pequeña, de hierro, antigua. La puso sobre el escritorio entre ellos. «El ala este». Ella miró la llave. «Ya me mudé a la habitación azul. Esto no es para un dormitorio. El ala este tiene un estudio, escritorio, estanterías, buena luz desde las ventanas del sur». Era de mi esposa. Una pausa. Algo se movió tras sus ojos. Duelo, 7 años desgastado, ya no punzante, pero aún presente. «Ha estado cerrada desde que ella murió. Creo que ella hubiera querido que alguien la usara». Rosalind cruzó la habitación, recogió la llave. Estaba tibia por el cajón y pesada en su palma. Y ella entendió lo que era. No una habitación, no un estudio, no un escritorio con buena luz. Era permanencia. Era él diciendo, sin decirlo, que ella no tenía que irse mañana, ni la próxima semana, ni el próximo mes. Que la habitación azul con el cerrojo de hierro era suya, y el estudio en el ala este era suyo, y el lugar en su mesa, y el pasillo con la cortina remendada, y la bodega de vinos ordenada, y el cuarto de servicio que ella había limpiado. Todo eso suyo. Ella cerró los dedos alrededor de la llave, el hierro se clavó en su palma sana. Su mano rota colgaba a su costado. «Gracias», dijo. «No me des las gracias. Estoy consiguiendo una administradora de la propiedad gratis». Su boca se curvó. No era una sonrisa, el precursor de una.
el mismo fantasma de expresión que ella había visto en su rostro en el cuarto de servicio aquella primera mañana. «Soy costosa, me las arreglaré», se miraron el uno al otro sobre el escritorio. La lámpara parpadeó, las cuentas trimestrales crujieron con una corriente de aire de la ventana. En algún lugar de arriba, Thomas murmuró en sueños, una palabra que podría haber sido pájaro o podría haber sido pan, y la casa se asentó a su alrededor con un crujido particular de madera vieja, aceptando un nuevo peso. Ella no dijo lo que sentía, él no preguntó. Habría tiempo para eso, ella lo sabía. En la parte de ella que había sobrevivido a 7 años y 12 días, una mano rota y una transformación de 3 semanas de todo lo que ella pensó que sería su vida. Llegaría una mañana en la que ella bajaría a desayunar y él ya estaría allí, y su mano encontraría la suya sobre la mesa, y ninguno de los dos se sobresaltaría. Llegaría una tarde en la que Thomas se dormiría temprano y la casa quedaría en silencio, y el espacio entre ellos se reduciría por pulgadas, por respiraciones, por la lenta y ganada gravedad de 2 personas que habían aprendido a confiar en la misma habitación. Pero no esta noche. Esta noche ella sostenía una llave y él la observaba sostenerla, y eso era suficiente. 6 meses después, en una mañana de octubre, cuando la luz que entraba por las ventanas del estudio del ala este era ámbar y cálida, Thomas se sentó en el escalón delantero de Blackthorn Hall. Su abrigo estaba abotonado correctamente. Sus zapatos le quedaban bien. El pájaro tallado estaba en la piedra a su lado, tomando el sol en un rayo de luz otoñal. La puerta principal se abrió. «¿Qué estás haciendo?». La voz del duque, baja, cálida, con el registro particular que usaba solo para este niño, desconcertado y tierno en igual medida. Thomas lo miró hacia arriba, esperando. «¿A quién?». «A ti». El duque se agachó, lentamente, como siempre lo hacía, deliberado, con las rodillas en la grava a la altura del niño. Recogió el pájaro tallado. «¿Y qué estamos esperando una vez que he llegado?». «Mamá dijo que vamos al pueblo». Thomas tomó el pájaro de vuelta y lo sostuvo con cuidado. «Dijo que me vas a comprar botas nuevas». «¿Eso dijo?». «Dijo que dirías eso». Thomas sonrió, esa sonrisa sencilla, sin guardia, sin miedo, y el duque la miró como miraba todo lo que Rosalind y Thomas habían traído a su casa, con la gratitud tranquila y atónita de un hombre que abrió su puerta esperando un escalón vacío, y encontró, en cambio, todo. Detrás de ellos, en el estudio del ala este, Rosalind estaba de pie ante la ventana, la misma ventana desde la que había observado en aquella primera mañana, pero limpia ahora, con el vidrio claro, la luz ámbar reemplazada por el verdadero oro de octubre. Miró hacia el escalón donde su hijo se había sentado solo con el pájaro tallado, y miró al hombre que se agachaba junto a él, y presionó su mano sana contra el cristal, y el vidrio estaba tibio.